7:24, René Bejarano, bienvenido. Muchas gracias, Ciro, me da mucho gusto estar aquí, Manuel. Bienvenido. Gracias. Y antes de escucharte, de responder lo que dijo aquí Roberto Gil, o la información que presentó aquí Roberto Gil, el lunes, fue el lunes, ¿no? Sí, sí. Fue el lunes, ayer volvió a hacer un comentario, decir lo que mencionamos ayer y he dicho en muchas otras ocasiones. Hemos tenido en distintos momentos, no quisiera decir la palabra, no quisiera usar la palabra choques, pero sí confrontaciones de ideas, de puntos de vista, pero siempre hemos valorado tu respeto, tu cuidado con palabras, el trato hacia nosotros. Así que te invitamos para responder. Primero, el domingo dijeron que formabas parte de la campaña, dijo Santiago Taboada, parte de la campaña Clara Brugada, ya dijo que no era así, pero el lunes aquí Roberto Gil te mencionó dentro de una supuesta red de empresas constructoras fraudulentas en Iztapalapa y te vinculó por una relación que has tenido con una familia, la familia Landgrave. Te escuchamos, René, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, pues yo soy ahora militante de Morena, estoy ayudando en muchas campañas, incluidas las de la Ciudad de México. Por esta razón, como viajo mucho, no estoy en el equipo de Clara, pero sí tenemos una persona que es representante de nuestro equipo en esa campaña, que es la compañera Montserrat Mondaca. Montserrat Mondaca. Ella es la que está en el equipo de campaña. Yo personalmente pues no me da el tiempo porque he estado visitando muchas entidades, estamos apoyando a muchas campañas, pero estamos apoyando también a Clara, como a todos los candidatos de Morena, en voto parejo. En lo que se refiere a las acusaciones que hizo Santiago Taboada y luego que aderezó Roberto Gil, pues hay que señalar varias cosas. En primer lugar, la familia Landgrave es muy amplia, tiene personas que participan, por ejemplo, en el Movimiento Ciudadano, otros en Morena, pero a las dos personas que menciona como accionistas de una empresa que creo dijo que se llama Trueno, Trueno, constructora Trueno. María del Pilar y creo que Jorge. ¿Y María del Pilar y Mario Cástulo? No, son Landgrave. Los Landgrave. Sí, los Landgrave. Pues ellos no los conozco yo. Y ellos tienen un sobrino que trabajó conmigo hace 20 años. Era secretario técnico de la Comisión de Gobierno, ni siquiera era solo mi colaborador, trabajaba para toda la Comisión de Gobierno, que es plural. Cuando estaban en el Distrito Federal. Sí, hace 20 años. El gobierno del Distrito Federal. En la Asamblea, yo era presidente. Estabas en la Asamblea. Yo era presidente de la Comisión de Gobierno. Desde entonces, por los incidentes en los que yo me había envuelto, ya no tengo ninguna relación laboral con él, ni la he tenido, ni mucho menos empresarial de ningún tipo, ni con los Landgrave, ni con él. ¿Él de nombre Daniel? Daniel Landgrave. Él ha ocupado otros puestos porque dejó de trabajar ahí. Ahora no sé dónde ande. Creo que anda trabajando en Campeche, en el gobierno de Laida, pero no estoy seguro. Sí trabajó con Laida en la Álvaro Obregón. Pero personalmente, digo, es mi amigo, como tengo muchas amistades. Daniel. Pero no tengo ninguna relación ni con la empresa ni con ellos. Está muy forzada la acusación. No hay ninguna prueba que me vincule a ninguna transacción económica, financiera, depósito, acciones, nombre, sociedad anónima, participación en ninguna licitación de ningún tipo. Se menciona que José Luis Landgrave fue mi abogado. José Luis Landgrave, como muchos abogados, me ayudaron, me asesoraron, pero mi abogado, y eso fue público, fue Agustín Acosta. Y lo recordamos Ascón, bien. Y dio una muy buena batalla. Exacto. Sí, le mandamos un fuerte abrazo. Él me ayudó mucho, es un excelente abogado, es conocido porque entre otras cosas llevó el caso de Florence Cassés. Sí, y otros más. Y otros muchos, y entonces, pues él fue mi abogado. Estuvo con nosotros en un momento del pleito del Canal 40 con Televisión Azteca. Sí. Lo conocemos bien, Agustín. Y entonces, forzar que José Luis fuera mi abogado, eso tampoco es cierto. No hay ninguna red en la que yo participe. Menciona que Dolores es candidata en Iztapalapa. Tu esposa.
Bueno, ahí hubo un acuerdo interno en Morena para dejar pasar a una candidata en Cuauhtémoc y nos pidieron que Dolores, que ganaba la encuesta, fuera a ayudar en Iztapalapa. Y pues nosotros no quisimos hacer conflicto de eso y por eso está allá. Ella pues está haciendo un muy buen papel, no hay otra relación. Pero también, si yo tuviera una relación indebida o un compromiso económico con Clara, yo la hubiera apoyado en la elección interna. ¿A quién apoyé? Recordamos que Omar, a Omar. Y abiertamente y contra la corriente de mucha gente de Morena. Porque yo pensaba que él iba a ganar la encuesta, como sucedió. 14 puntos. Por género, ahora apoyamos a Clara, no estamos regateando nada, pero nada más es por pura lógica. Si yo tuviera una relación económica que a mí me beneficiara con Clara o con su gobierno, pues la hubiera apoyado y apoya a Omar. Entonces, por muchas partes se cae esa acusación, no hay una sola prueba, son puras conjeturas. Gil Schwartz pues, es abogado, él sabe que cuando se hace una acusación pues, tiene que estar motivada y fundada y tiene que adjuntar pruebas. No hay una sola prueba más que dichos y por una relación de hace 20 años. Y que además... Por lo que hace a ti. Por mí. Por lo que hace a ti. Ahora, luego él explica otras las otras empresas, pues yo no tengo nada que ver. Es más, ni conozco los expedientes ni las licitaciones. No estoy vinculado a la administración pública. Ya Clara, valga la redundancia, ya Clara aclaró. Nosotros pues estamos apoyándola. Pero también quiero decir que se usa mi figura para demonizar otra vez en una campaña conflictuada y querer asociarme a un acto indebido. No hay una sola acusación, ninguna prueba en contra de las obras que se hicieron en Iztapalapa. Si hubiera, pues que presenten las acusaciones. Yo no tengo nada que esconder porque no estoy relacionado con eso. Y lo único que entiendo es que pues hay una acción. Yo creo que es indebida, no es correcto acusar a alguien, a quien sea, sin pruebas, por una inferencia de una relación distante de hace mucho tiempo y con eso ya se pretenda dañar a una campaña. Es un ardid electoral que se utiliza recurrentemente. Yo pienso que debiéramos cambiar las dinámicas electorales en el país. Híjoles. Y tratar de René. corregir esas conductas de tirios y troyanos, porque ni siquiera fortalece el debate. Al final la gente termina concluyendo todos son iguales, nadie se salva, y eso daña a la política y a quien gana la elección. Pero bueno, pues eso ojalá con el tiempo evolucione. ¿Qué es apoyar una campaña? Dice que apoya muchas campañas, René. ¿Qué es apoyar una Pues campaña? yo tengo mucha experiencia en organización, en promoción del voto, en capacitación del candidato, en manejo de redes sociales, en entrenamiento para presentación en medios, en asesorar para que su fotografía, su lema, su emblema, a tratar de que la estructura de promoción y defensa del voto funcione, el equipo jurídico que tiene que ir acompañando cualquier candidatura, los famosos cuartos de guerra que a veces se tienen que instalar para, como este caso. Sí, participas en algunos. Sí, en muchos. En muchos. O sea, yo no quiero ser infidente, pero hago muchas cosas. Estás plenamente activo. Sí, como siempre. Yo nunca dejé de participar en política. Sí, pero optaste por participar como pues sí, un operador ya fuera de los reflectores. Exacto. Fuera. A veces, digo, acabo de ir a Soledad de Graciano Sánchez, a Jalpa de Méndez, he estado en Morelia, Michoacán, en las últimas semanas. Sí. Y me entrevistan medios, no es nada clandestino ni secreto, son asambleas públicas en donde se presentan candidatos a diputados, presidentes municipales, regidores, algunos presidentes municipales en funciones. Me reúno con gobernadores, por ejemplo, acabo de estar con Julio Menchaca en Hidalgo.
Y hago una política abierta, no tengo por qué no hacerla. Y nos dices que en Iztapalapa hay algunas personas cercanas a ti colaborando en la campaña de Clara Brugada. Para empezar, Dolores. Dolores es candidata. Y Mondaca no es solo en Iztapalapa, es en toda la ciudad. Yo he estado reuniéndome con candidatos de Álvaro Obregón, de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Coyoacán, de Coajimalpa, de Iztacalco, obviamente de Iztapalapa, de Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. A ver, tenemos Nada más. Nada más. Con los que llevo, y espero reunirme con los demás. Tenemos que hacer una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con René Bejarano, que quizá algunas personas muy jóvenes ya no les diga tanto, pero un personaje central en la historia de lo que ha sido la política en los últimos años y el conflicto también. Sí. Regresamos contigo. Para las personas que nos están sintonizando, si no escucharon, hace unos momentos comenzamos una entrevista con René Bejarano, estuvo con nosotros, niega categóricamente tener algún tipo de participación, ya sea directa él o por vía de algún conocido o amigo, en esta red de constructoras supuestamente fraudulentas, defraudadoras, que expuso aquí Roberto Gil el lunes. Habló de su relación con diferentes miembros de esta familia Landgrave, que tendría que ver con esta red de constructoras en Iztapalapa, y bueno, explicaste que no tienes relación, no tienes relación con ellos. Dices que sí estás, René, muy activo en la política, ¿cómo ha sido tu estilo en los últimos años? Consultor, asesor, colaborador en algunos casos, y que de alguna manera está cerca de la campaña de Clara Brugada en Iztapalapa sin tener tú una participación activa. Sí, como electoral activa sí, pero no soy un candidato. Ni un integrante de ningún gabinete, por el tipo de trabajo que hago en toda la República, pues no me da tiempo de estar en reuniones que luego son farragosas y muy desgastantes. A veces el trabajo de base es más productivo en una campaña electoral. El caso entonces nada más, René, sobre el asunto de las utopías, no tiene usted nada que ver con las construcciones, no se beneficia ni con la empresa Trueno, ni con esta empresa Cibasa, usted no tiene nada que ver. No conozco. ¿Por qué lo relacionó? Digo, sí que es una pregunta para Roberto Gil, pero entonces ¿por qué lo relacionó bien? Yo pienso que torturaron la realidad para ajustarlo a una narrativa. En la política se acostumbra a demonizar personas y se escoge algún demonio preferido para poder dañar. Todavía René Bejarano es un demonio. Pues yo no me siento los así. Votantes del 2024. No, yo no me siento así y por eso ya eso se ha desgastado tanto, porque además pues han pasado 20 años. Quiero aquí decir, por ejemplo, que cuando fui exonerado, todavía la ex PGR me mantuvo con una averiguación previa 15 años. ¿Fuiste exonerado en el 2005? En el 2005, de 8 acusaciones penales, auditorías. Pues hasta el 20 le guardó una averiguación. Hasta el 19, que prescribió. Y la razón por la que tenían es que tenía una cuenta de 200,000 pesos, que eran mis salarios. Me la terminaron descongelando, como dicen los términos. Y no ha pasado nada de entonces. 20 años yo he seguido trabajando, nunca se me ha podido acreditar ningún viaje al extranjero que no pueda justificar, ninguna propiedad, ninguna cuenta bancaria, ningún enriquecimiento ilícito. Sigo trabajando, sigo viviendo en la misma casa en donde los reporteros... En Portales. Ahí en la Niños Héroes, en Benito Juárez. Sí, ahí donde los reporteros iban a buscarme en el 2004. A mí me recibió algún día en su casa. Sí, a mí también. Ahí sigo. Ya las hijas ya se fueron a formar su nido, ya tengo hasta un nieto, pero ahí sigo. Pero en la campaña electoral se utiliza, y entonces quisieron utilizarme para dañar, pero no hay nada. No hay nada, yo les aseguro. Ellos están actuando, creo que indebidamente, porque con ganas de perjudicar, generan una noticia falsa y pues se va a caer en su propio peso. En las campañas pasa mucho. Se hacen acusaciones de todo tipo, luego se acaban las campañas y se quedan ahí. Hay que preguntarle, René, sobre el tema de las ligas. El domingo en el debate
Santiago Taboada enseñaba unas ligas, ¿no? Y decía Ciro con razón ayer, quizá para muchos jóvenes eso no signifique mayor cosa, pero para otra generación es muy importante esa referencia de las ligas. Deje preguntarle, ¿qué piensa y qué siente usted tantos años después? Las actitudes infamantes, los mecanismos peyorativos para referirse a la gente, los sobrenombres para estigmatizarla, es una manera incorrecta de referirse a las personas. Cualquier persona tiene derecho a equivocarse. Yo me equivoqué, pero se generó una narrativa que hasta la fecha a cargo hay un daño psíquico, emocional, es imposible evitarlo, pero también hay que entender que en la política a veces hay actitudes mezquinas, miserables, que se muestran las miserias de las personas y que ante la falta de argumentos se utilizan mecanismos que no son de políticos profesionales. Es mejor argumentar, demostrar, mantenerse en el equilibrio. Yo aquí podría adjetivar el comportamiento de Santiago, de muchos de Santiago Taboada, de Taboada y de muchos panistas, y podría decir y ponerles apodos, sobrenombres, insultarlos, ofenderlos, utilizando algún defecto, algún error que hayan cometido, incluso a veces hasta un defecto físico se utiliza en la política. Sí, sí. Y eso pues habla mal del que lo hace. A mí pues ya estoy muy vacunado contra eso, esa referencia que también en algunos medios se utiliza, que recurrentemente, pues forma parte de una forma de hacer periodismo y de hacer política. Yo espero que con el tiempo prevalezcan más las ideas que los adjetivos, los insultos, las infamias, y que la gente tenga un nivel de información mayor a partir de eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, René Bejarano. Vamos a ver qué viene el próximo mes. Pues vamos ahí a estar atentos. Un mes para servirles. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No había necesidad de venir, pero bueno. También no hay que dejar que yo a veces por salud mental ya no hago caso de muchos chismes. Pero en este caso porque fue en un debate y luego vino Gil Suart, que tampoco me quiero meter a la calidad moral de algunos de los que me acusan, pero muchos de los que me han acusado en las campañas, con lo mismo, algunos están presos, otros están prófugos, otros tienen una riqueza inexplicable, pero proyectan su sombra sobre mí. Es un fenómeno hasta junguiano de cómo junguiano de Jung, de Carl Jung, psicoanalítico. Jung, que hablaba de los arquetipos y cómo las personas proyectan su sombra, su parte oscura, en otras para negar su propia. Entonces a veces los más corruptos son los que más se espantan. O se van del país, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se esconden. Otros, por ejemplo, en otro ámbito, los más machos, los más patriarcales, son los más homofóbicos. Pero también tiene que ver con su ego y su admiración a su propio sexo. Eso está comprobadísimo. Bueno. Y entonces estos corruptos que a veces me atacan, luego ahí los veo en las cárceles, y ellos sí, confesos, y muchos de ellos sentenciados culpables. Y hay otros que no necesariamente son eso y que te atacan, y es la arena política, y estamos en una campaña. Es un terreno de gladiadores y también tampoco me espanto. Pero pues hay que aclarar las cosas. Yo me quiero quedar con la duda de preguntarle, porque hace rato que decía, apoyó Omar García Harfuch. Sí. ¿Le gustó cómo se resolvió por decisión el que uno haya ganado por una encuesta por tantísimos puntos como Omar y que hoy la candidata sea quien no ganó? Yo pienso que se debe haber decidido el género antes. Se los comenté en Morena. Lo mejor es como lo hizo Andrés Manuel en el 18, se decidía, aquí van hombres, aquí van mujeres. Pero pues no se hizo. No, se cometió ese error. Y entonces pasó en varios lados que quien gana es de un género y queda otra persona de otro género. Eso genera cierta dosis
de dificultad para el que queda de candidato. Quedaron 4 hombres. Uno de ellos pudo haber sido Omar García Harfuch. 4 de las 9 candidaturas fueron de hombres. Pues sí, ahí los 4 ganaron su encuesta como la ganó Omar García Harfuch. Tenía que ver eligieron Ciudad de México. Sí, tenía que ver, por ejemplo, la diferencia entre Sacil y Eduardo allá en Chiapas fue muy pequeña. Sí. Pero también hay otras ponderaciones. Y la de Armenta, sí. En fin, pero bueno. Eso ya fue. En fin. Gracias, sí. Gracias René. No, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a René Bejarano. Hoy aquí seguimos 20 años. Bueno, como dice el tango, como dice... Que 20 años. Dumas, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Pero seguimos. Pues mejor ahora, ¿no? Ahí estamos. Bueno, eso decimos. Gracias a René Bejarano.